partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierre. Buenas, me han pedido que hable sobre la ecuación de Schrödinger, y es lo que pretendo hacer en este vídeo. Lo soltaré a bocajarro y sin explicación. La ecuación de Schrödinger independiente del tiempo es el equivalente a la conservación de la energía en la mecánica clásica. Nos proporciona las funciones de onda estacionarias en un determinado fenómeno físico, por ejemplo, un electrón sujeto a un núcleo o una carga oscilando, y debe cumplir que h aplicado a la función de onda es igual a e por la función de onda, donde h es el operador hamiltoniano que representa la energía del sistema, y e es el valor de tal energía del sistema representado por phi, la función de onda. Teniendo en cuenta que el hamiltoniano es la suma de la energía cinética más la potencial, podemos expresarlo como veis aquí como menos h barra cuadrado partido dos veces la masa por el laplaciano más esa energía potencial, quedándonos la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo tal y como estáis viendo aquí delante. En coordenadas cartesianas usuales quedaría de esta manera. La ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo es el equivalente a la segunda ley de Newton en la mecánica clásica y nos indica cómo evoluciona el sistema físico representado por la ecuación de onda, que describe a nuestro fenómeno físico. Y cómo evoluciona con el tiempo se expresa como h aplicado a la función de onda es igual a i por h barra y por la derivada parcial de la función de onda con respecto al tiempo. Teniendo en cuenta que el hamiltoniano es la suma de la energía cinética más la potencial, pues me quedará como menos h barra partido dos veces la masa por el laplaciano de la función de onda más el potencial por la función de onda igual a menos i por h barra por la derivada parcial de la función de onda con respecto al tiempo. Pero, ¿qué significa todo esto? ¿De dónde ha salido todo? Estaban bajo el efecto de las drogas porque esto realmente no se parece en nada a lo que conocemos de la física clásica, a la cual estamos más o menos acostumbrados. Estamos acostumbrados a la posición, a la velocidad, a la aceleración, a la cantidad de movimiento, a las fuerzas. ¿Dónde está todo eso? Para intentar explicarlo, necesito que me acompañen en un viaje por los acontecimientos científicos que dieron lugar a su aparición. Para ello nos trasladaremos a la época en la que se creó, conocerán a los protagonistas de la ciencia y entenderán a qué se enfrentaban y con qué herramientas. Entenderán cómo el universo físico que conocían bien establecido se derrumbaba bajo sus pies, dando lugar al nacimiento de una nueva concepción de la naturaleza, la mecánica cuántica. Nuestra historia empieza en 1802, cuando William Hyde Wollaston observó líneas oscuras en el espectro solar. Posteriormente, en 1914, muy posteriormente, más de un siglo después, John von Fraunhofer consiguió diferenciar cientos de estas líneas en el espectro solar. Pero en 1850, Gustav Robert Kirchhoff y Robert Wilhelm Bunsen desarrollaron el espectroscopio, un dispositivo con el cual detectar estas líneas descomponiendo la luz que procedía de quemar ciertas sustancias químicas. Así averiguaron que estas líneas oscuras que faltaban en los colores del espectro visible identificaban a los elementos químicos como si de una huella digital se tratase. Fue así como descubrimos que el Sol contiene los mismos elementos químicos que podemos encontrar en la Tierra. Bueno, no todos. 18 años después, Pierre Janssen descubrió una línea espectral desconocida completamente, aunque fue Norman Lockyer quien se atrevió a decir que era un elemento químico nuevo, desconocido en la Tierra, y fue él, Lockyer, quien le puso el nombre de helio, al provenir del Sol. Sin duda, se hacía primordial encontrar una explicación a dichas líneas espectrales y al hecho de que identificasen de forma unívoca a los elementos químicos. A partir de este momento, fuimos capaces de averiguar la composición química de las estrellas. Es un hecho sin precedentes. Adquirimos las herramientas necesarias para acceder a la composición química de los objetos celestes, inalcanzables con tan solo analizar la luz que nos llegaba de ellos. Nos dieron las claves para estudiar el cosmos. A mí esto me parece asombroso. Posteriormente, en 1873, James Clerk Maxwell completa su teoría del electromagnetismo ya fundamentada experimentalmente por Faraday.
Unifica los fenómenos eléctricos y magnéticos e identifica a la luz como una onda electromagnética y calcula su velocidad en un total de 300.000 kilómetros por segundo. Incluso Earth logra emitirlas y recibirlas. Muchos físicos consideraron a esta teoría como una teoría final que, junto con la dinámica de Newton, podría darnos herramientas para explicar todos los fenómenos que observábamos en el mundo físico. De hecho, algunos la consideraron una teoría final que explicaría todo el universo conocido. Sin embargo, en 1860, Kirchhoff, del que ya hemos hablado antes, que junto con Bunsen crearon el espectroscopio, determina el espectro de emisión del cuerpo negro. Describe qué tipos de radiaciones emite un cuerpo en equilibrio térmico, es decir, a una cierta temperatura. Determina que hay un tipo de radiación predominante para cada temperatura. Las intensidades de las mayores y las menores longitudes de onda decrecen muy rápidamente, alcanzando un máximo en una longitud de onda determinada. Lo podemos ver en la gráfica que os muestro aquí. Se puede ver cómo la gráfica tiene una forma de campana en la que para longitudes de onda larga y corta decrece rápidamente, quedándome un máximo en una longitud determinada. Para cada temperatura, ese pico estará en una frecuencia o en una longitud de onda determinada. Son muchos los intentos realizados para explicar la forma de este espectro de emisión con la teoría electromagnética de Maxwell, pero ninguno de ellos tiene éxito. De hecho, para las longitudes de onda más corta, la teoría predice incrementos exponenciales totalmente incompatibles con los resultados experimentales. De hecho, incompatible con la vida, que sería del todo inviable en un universo lleno de radiaciones de onda corta como la ultravioleta. Este hecho es evidentemente irreal, pues estamos vivos, estamos en un universo en el que se permite la vida, luego no estamos inundados de radiación ultravioleta. De hecho, a esta discrepancia entre la teoría y los experimentos se le llamó catástrofe ultravioleta. En el gráfico se muestra una curva de la emisión real y otra de la predicción de la teoría electromagnética. Como vemos, la curva de emisión real, si medimos las intensidades, vemos que hay muy pocas intensidades de onda corta, se alcanza un máximo para una determinada longitud de onda y luego vuelve a decrecer para las longitudes de onda larga. Todo se apiña en un punto donde está la longitud de onda crítica. Sin embargo, la teoría electromagnética nos describe una curva como la que estáis viendo. Sería una curva en la cual se amoldaría muy bien para longitudes de onda larga, pero muy mal para longitudes de onda corta. En cuanto pasamos a longitudes de onda que superan, que llegan a la ultravioleta, se nos hace la curva infinita y sería imposible tener un universo con cantidades infinitas de radiación ultravioleta. Bueno, nos quedamos en esta situación en la que la teoría electromagnética de Maxwell no puede explicarnos cómo emiten los cuerpos calientes, el tipo de radiación que emiten los cuerpos calientes. Bueno, pues ya es en 1901 cuando Max Carl Ernst Ludwig Planck, más conocido como Planck, propone que las cargas oscilando solo pueden emitir y absorber energías en cantidades indivisibles de la misma. A estas cantidades las denominó cuantos de energía. El tamaño de dichos paquetes de energía mínima dependía de su frecuencia. Las radiaciones más energéticas tienen cuantos más grandes, porque su frecuencia es más grande, mientras que las radiaciones con frecuencia más pequeñita tienen cuantos más chiquititos, es decir, porciones de energía mínima en las que se puede emitir. La constante de proporcionalidad se denomina constante de Planck en su honor y nos dice, la fórmula de Planck, la hipótesis de Planck nos dice que la energía emitida o absorbida se hace en paquetes de un tamaño que es igual a h por f, donde h
es lo que conocemos como la constante de Planck en su honor, y es igual a 6,626 por 10 elevado a menos 34 julios por segundo. Bien, aunque debemos reconocer que Planck nunca reconoció el alcance y profundidad de su hallazgo, lo consideró más bien un artificio matemático para poder explicar el espectro de radiación del cuerpo negro. Y lo hizo. Con su hipótesis encontró la forma teórica de la curva de emisión del cuerpo negro. Y es aquí donde empezaron los problemas para la física clásica y donde se suele poner el punto de nacimiento para la mecánica cuántica. Apenas 28 años antes, Maxwell sentaba las bases del electromagnetismo y ya no servía para explicar los fenómenos que se estaban presentando en la física. Fenómenos como por ejemplo el efecto fotoeléctrico. En 1905, Albert Einstein supo reconocer la profundidad de la hipótesis de Planck y propone la idea de fotón como un cuanto de luz con una energía indivisible y consigue explicar este efecto fotoeléctrico. La luz pasa a estar compuesta por partículas, los fotones. ¿Cuántos de energía mínima definida por la frecuencia de la luz? Tan solo 32 años antes, Maxwell había demostrado que la luz era precisamente una onda electromagnética. ¿Cómo podían reconciliarse estas dos visiones tan diferentes sobre la naturaleza de la luz? ¿La luz es una onda o está compuesta por partículas? Dos teorías y experimentos que avalan ambas visiones. ¿Cuál es la verdadera naturaleza de la luz? Aún debemos esperar algunos años para encontrar la respuesta a nuestra pregunta. Los acontecimientos se van acumulando y en 1913 Niels Henry David Bohr desarrolla su modelo atómico, en el que los electrones pueden ocupar órbitas muy determinadas alrededor del núcleo atómico, para que los átomos sean estables. Recordemos que las cargas en movimiento crean un campo magnético y pierden energía. Resulta pues que hay un nuevo varapalo para la teoría electromagnética de Maxwell. Resulta que existen órbitas en las que el electrón no pierde energía y por tanto son estables, porque podemos observar que estamos formados por moléculas y estas por átomos que son estables. Aparecen los números cuánticos. El modelo atómico de Bohr resulta ser todo un éxito, pues describe la mayor parte de las líneas espectrales que se conocían de los átomos como la energía absorbida o emitida cuando un electrón que orbita alrededor de un núcleo sube o baja de órbita. ¿Por qué unas distancias del núcleo los electrones no emiten y a otras distancias del núcleo sí emiten? ¿Es un capricho de la naturaleza? Supongo que estas preguntas estaban en la cabeza de los científicos de la época. Al intentar explicar los nuevos fenómenos que se observan en la naturaleza, líneas espectrales, emisión del cuerpo negro, efecto fotoeléctrico y otros, y crear modelos que nos permiten entenderlos y hacer predicciones, la física quedó patas arriba. Unas veces la luz se comportaba como una onda, otras como una partícula. Los electrones en movimiento emitían algunas veces y otras veces no emitían. La energía se emitía y se absorbía en paquetes discontinuos, no en la cantidad conforme se iban produciendo, no se emitía. Hasta que no había un paquete mínimo de energía, no se emitía dicha energía. Algunas órbitas en los átomos estaban permitidas y otras no, dependiendo de unos números llamados cuánticos. ¿Se imaginan qué clase de esquizofrenia científica vivían los científicos de la época? Por no hablar de la relatividad de Einstein, que ahora mismo no viene al caso, y sobre todo para unos científicos que se habían formado en una mecánica bien establecida, la mecánica de Newton, que habían asistido con esperanza y admiración a la creación de la teoría del electromagnetismo de Maxwell. En 1924, Louis Victor Pierre Raymond de Broglie, más conocido como de Broglie, propone la doble naturaleza de la luz como una onda y como una partícula y cuya manifestación depende del fenómeno físico
en el que se encuentre es también la naturaleza del resto de la materia. Las demás partículas, como el electrón, también deben mostrar esta dualidad de comportamiento ante los fenómenos físicos. En algunos fenómenos se comportarán como partículas y en otros se comportarán como onda y tendrán propiedades de onda como longitud de onda, frecuencia. Tendrán también sus propiedades de partícula como cantidad de movimiento, que es la masa por la velocidad. Así pues, de Broglie extiende esta naturaleza dual de la luz al resto de las partículas, proponiendo para todas las partículas la ecuación que ya encontró Einstein para la luz, que es que la cantidad de movimiento es igual a la constante de Planck dividido por la longitud de onda. Esa expresión nos relaciona las propiedades de una partícula como es la cantidad de movimiento con las propiedades de onda como es la longitud de onda. De hecho, de Broglie utiliza su hipótesis para explicar las órbitas de los electrones del átomo de Bohr. Para ello, aplica su dualidad onda-materia. Considera al electrón como una onda y las órbitas estables serían aquellas en las que el electrón, como una onda, se establece en ella de manera que no entre nunca en interferencia destructiva consigo mismo, sino que entra siempre en una interferencia constructiva, creando una onda estacionaria estable. Es decir, solo estarían permitidas las órbitas de los electrones en los que la longitud de la órbita sea un múltiplo entero de la longitud de onda del electrón, calculada con la expresión que ya hemos dado antes de P igual a h partido por lambda. Solo estarán permitidas esas órbitas en las que la longitud sea igual a un múltiplo entero de la longitud de onda. La longitud de la circunferencia de la órbita del electrón, que es 2pi por r, debe ser un múltiplo n por la longitud de onda. De aquí podemos deducir, como se ve, el momento angular, que es la cantidad de movimiento por el radio de giro, es igual a un múltiplo de la constante reducida de Planck, que es h barra. Y h barra no es otra cosa que h partido por 2. Con lo cual, esta expresión nos proporciona los valores permitidos del momento angular para las órbitas de un electrón en un átomo, como los múltiplos de la constante reducida de Planck. En 1926, Schrödinger, Erwin Rudolf Joseph Alexander Schrödinger, recoge la hipótesis de Broglie y decide encontrar la ecuación de onda del electrón. De Broglie se plantea, bueno, ¿el electrón es una onda? Pues encontremos las ecuaciones que rigen su movimiento. Como antes teníamos las ecuaciones de la dinámica de Newton para una partícula, pues ahora decide encontrar qué ecuaciones rigen el comportamiento de un electrón cuando se comporta como una onda. Se propone y encuentra la ecuación que determina el comportamiento del electrón como una onda que depende de la posición y del tiempo. La ecuación de onda que describe Schrödinger contiene toda la información posible sobre el electrón en la situación en la que se encuentre, ya sea oscilando o ya sea alrededor de un núcleo atómico. Y en esto se diferencia de las ondas tradicionales. Supongamos que una onda tiene su forma más general, que podemos expresar como una amplitud por e elevado a la constante imaginaria I, que multiplica a k por r menos omega por t, siendo k el número de onda y omega la pulsación. Para simplificar, voy a considerar que esta onda que describe el electrón solo se produce en un eje, en el eje X. Y así, por simplicidad, me quedará como una amplitud por e elevado a I por k por x menos omega por t. Si derivamos con respecto a la x, y teniendo en cuenta que la derivada de la función exponencial es ella misma y aplicando la regla de la cadena, obtenemos que al derivar esa expresión me queda a por e elevado a I por k por x menos omega t, pero también tenemos que derivar el exponente. Y el exponente, como solo derivamos con respecto a la x, pues me quedará la I y la K.
Así que multiplicaremos por la I, por la K y por la ecuación de onda. Y ahora recordemos la relación que generalizó de Broglie para todas las partículas de que la cantidad de movimiento es h partido por la longitud de onda. Si ahora cojo yo y multiplico y divido por 2pi esa relación, como estamos viendo en pantalla, me quedará que la cantidad de movimiento es la constante reducida de Planck por el número de onda k. Y así despejando k, el número de onda, me va a quedar como la cantidad de movimiento partido la constante reducida de Planck. Me diréis, ¿y para qué todo este rollo? Para sustituir en la derivada parcial de x la k por ese valor que he obtenido al aplicar la ecuación de de Broglie, y entonces la derivada parcial de la longitud de onda con respecto a la x me va a quedar que es i por k por la longitud de onda y por tanto i por p partido por h barra y por la longitud de onda. Ahora, esa derivada con respecto al eje x, aunque os estéis volviendo locos, hacedlo porque es muy sencillo, la vamos a multiplicar por menos i y por h barra. Si hacemos eso, me queda menos i por h barra por la derivada parcial de la longitud de onda con respecto a la x. Como veis, ahí me va a quedar un menos, una i al cuadrado, que es al final un menos 1, y por p y por la longitud de onda. Y como la i imaginaria al cuadrado es menos 1, pues tengo menos por menos 1, que es más 1, por p y por h. Con lo cual, lo que me ha dado esa i por h barra por la derivada parcial de la longitud de onda con respecto a la coordenada x es al final la cantidad de movimiento. Hemos encontrado la expresión que tiene la cantidad de movimiento, que en física clásica era masa por velocidad. Hemos encontrado la expresión que tiene cuando el electrón se comporta como una onda. Cuando el electrón se comporta como una onda ya no tiene una masa definida ni una velocidad concreta. Cuando se comporta como una onda y viene definido por la función de onda psi, la cantidad de movimiento no es otra cosa que menos i por h barra por la derivada de la función de onda del electrón con respecto a la posición. Acabamos de encontrar cómo funciona la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento ya no es un vector, un número, ahora es un operador que actúa sobre la función de onda. El operador cantidad de movimiento deriva la función de onda con respecto a la x y la multiplica por menos i y h barra. Bueno, aquí a la cantidad de movimiento le he puesto un gorrito precisamente para explicar que ahora la cantidad de movimiento del electrón o de cualquier otra partícula ya no es el producto de la masa por la velocidad, sino que es un operador, es una operación que se realiza sobre la función de onda para obtener un resultado. Ahora en la mecánica cuántica el electrón lo representamos mediante una onda que es una función que depende de la posición, del tiempo y que toma valores complejos. Se le exige además cosas como que sea de cuadrado integrable, que sea normalizable, es decir, que tenga una integral finita en todo el espacio y que tenga una pendiente continua y derivable. Bueno, son requisitos al fin y al cabo que aunque nos parezcan incomprensibles, son necesarios para que represente a la materia. Bueno, no solamente es que ahora la cantidad de movimiento sea un operador que actúa sobre la función de onda y que la función de onda tenga unas cualidades buenas de integración, de derivación, de pendiente y todo eso para que nos representan al electrón, sino que además todas las funciones de onda que pueden representar a las partículas en las diferentes situaciones resulta que forman un espacio vectorial. El espacio vectorial que además tiene dimensión infinita. Nosotros nos imaginamos un espacio vectorial como los vectores del plano que tienen dos dimensiones, la coordenada x y la coordenada y, o en el espacio tridimensional que tienen tres coordenadas. Pero las funciones que cumplen las propiedades que he dicho anteriormente y con las cuales vamos a representar a la función de onda que describe al electrón, está en un espacio en el que, por ejemplo, los ejes, digamos, de coordenadas de este espacio vectorial son 1, x, x cuadrado, x al cubo, x y la cuarta, con lo cual vamos a tener infinitas dimensiones. Digamos que las potencias hay infinitas potencias y cada potencia una es independiente de la otra.
De hecho, cuando hacemos un desarrollo de funciones de Fourier, lo que hacemos es expresar en esta base de este espacio vectorial a cualquier otra función, como al seno, como a una exponencial, como a una tangente, como a cualquier otra función. Si aún no os ha explotado la cabeza, os voy a recapitular un poco lo que está pasando. Os recuerdo que la cantidad de movimiento ya no es el producto de la masa por la velocidad. En esta teoría que está desarrollando Schrödinger, el electrón o cualquier otra partícula de materia viene representado por una función de onda. Y ya la cantidad de movimiento no es la masa por la velocidad, sino que es un operador que deriva la función de onda con respecto a la posición multiplicado por menos i y por h barra. En el espacio, en vez de cuando tenemos las tres coordenadas del espacio, la onda depende de las tres coordenadas espaciales. Ya no vamos a tener solamente la derivada de x, ya utilizaremos la divergencia, que es derivada con respecto al eje x, derivada con respecto al eje y derivada con respecto al eje z. Bueno, pues ya que tenemos bien establecido la cantidad de movimiento como un operador, que ahora en todas las dimensiones del espacio será menos i por h barra por la divergencia, vamos a buscar qué operador me define a la energía cinética en este espacio de las funciones. Para ver qué forma tendrá ese operador energía cinética, lo que voy a intentar es expresar esa energía cinética en función de la cantidad de movimiento, puesto que la cantidad de movimiento sí que la conozco como un operador sobre el espacio de las funciones de onda. Así que os recuerdo que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Así que si multiplicamos y dividimos por la masa, tendré que en el numerador tengo masa al cuadrado por velocidad al cuadrado, que es cantidad de movimiento al cuadrado, y abajo tendré 2m. Con lo cual, la energía cinética la puedo escribir como la cantidad de movimiento al cuadrado dividido por 2 veces la masa de la partícula. Esto, si lo queremos trasladar a un operador sobre las funciones de onda, pues tan solo tengo que sustituir la cantidad de movimiento por su operador. Y como va al cuadrado, lo que tendremos que hacer es aplicar 2 veces el operador cantidad de movimiento a nuestra función de onda. Si lo aplicamos 2 veces, la i quedará elevada al cuadrado, el menos 2 veces se nos irá, y entonces me quedará que la i al cuadrado es menos 1. Me quedará la h barra al cuadrado, me quedará el 2m de la masa que tiene la energía cinética, y en vez de tener una derivada, lo que tendremos es una segunda derivada, puesto que tenemos la cantidad de movimiento aplicada 2 veces. Con lo cual tendremos la derivada parcial segunda con respecto a la posición. Así que el operador energía cinética nos quedará como menos h barra al cuadrado partido por 2 veces la masa y por la derivada segunda con respecto a la x 2 veces. Este operador ya no es la divergencia, ahora será un operador que en el espacio se llama laplaciano, que es la suma de las derivadas segundas con respecto a cada uno de los ejes espaciales. Aquí os dejo la expresión de la energía cinética que a partir de ahora pasaremos a llamarla T. Pues este es el operador energía cinética ahora se ha convertido en una cosa muy extraña. Antiguamente era un medio de la masa por la velocidad, cuando el electrón o cualquier otra partícula era eso, una partícula puntual con una masa determinada. Al ser una función de onda, resulta que su energía cinética es menos h barra partido 2 veces la masa asociada al electrón por un operador que se llama laplaciano y que es la suma de las derivadas segundas con respecto a cada uno de los ejes. De nuevo, se ha complicado la cosa, pero ya que estamos en este proceso, continuemos, no nos desesperemos. Hemos cambiado, hasta ahora os digo, hemos cambiado la cantidad de movimiento por un operador que lleva una derivada. Y hemos cambiado la energía cinética por otro operador que lleva una derivada segunda. Oye, pues ahora, para tener el diseño completo y puesto que el electrón en un átomo o en un movimiento oscilatorio participa de fuerzas conservativas, debe de tener una energía potencial. Así que, ¿por qué no crear el operador energía mecánica, que es suma de la energía cinética más la potencial?
Para tener la energía mecánica, tan solo nos faltaría la energía potencial. Si nos fijamos en un electrón atraído por su núcleo, pues podríamos pensar en una energía potencial electrostática. Por ejemplo, si el núcleo tiene un número atómico Z, pues la carga total será Z por E, que es la carga del electrón, pero positiva. Y la carga del electrón será E. Luego la energía potencial será la constante electrostática por ZE y por E, que al final me da E cuadrado, partido por el radio de la órbita del electrón en ese núcleo atómico. Así que podemos tener esta expresión de la energía potencial, que como vemos depende tan solo del radio de la órbita en el electrón. Por otro lado, también podemos considerar el ejemplo de cargas oscilando. Un electrón que oscila, pensemos que en un giro lo que tenemos es la fuerza elástica. Entonces lo que vamos a tener es una energía potencial elástica, que será un medio de K por X al cuadrado, donde esa constante elástica la podemos expresar en función de la frecuencia. Y aquí nos queda que es 2 veces pi al cuadrado por la masa por la frecuencia al cuadrado y por supuesto por x al cuadrado. X es la elongación, la separación del punto de equilibrio. Al fin y al cabo tenemos esta energía potencial que nos va a depender de la elongación del electrón en su oscilación alrededor de un punto de equilibrio. Bueno, tenemos que en general estas dos fuerzas que son conservativas y tienen por tanto su energía potencial tan solo dependen de una distancia. En general, nuestro electrón y cualquier otra partícula que está sometida a una fuerza conservativa estará sometida a una energía potencial que dependerá de la distancia en general. Una V que dependerá de X o de R. Debido a esta dependencia, supondremos que el operador energía potencial actúa solo multiplicándose por la función de onda. Así pues que nuestro dibujo completo, nuestra energía mecánica, o lo que consideraríamos en estas situaciones nuestra energía total del electrón o de cualquier otra partícula, sería un operador que sería la suma de estos dos operadores, el de energía cinética y el de energía potencial. Así que me quedaría una suma que yo la voy a llamar operador hamiltoniano y que me representa la energía total del sistema. Y que sería la suma de esa energía cinética que es menos h barra cuadrado partido 2m y por el operador laplaciano más esta energía potencial v que tan solo multiplica a la función de onda. ¿Qué efecto tiene este operador sobre la función de onda? ¿Cómo actúa? Desde luego su interpretación no es nada intuitiva. Actuaría como hemos aprendido que actúa. El electrón o cualquier otra partícula está definida, según nos ha dicho Schrödinger, cogiendo el testigo de de Broglie, como una función de onda. Así pues, este operador hamiltoniano actúa cuando lo ponemos delante de una función de onda, pues la parte de energía cinética deriva con ese laplaciano y la parte de la energía potencial simplemente la multiplica, quedándome una nueva función de onda tras aplicar ese operador hamiltoniano. Como todo esto parece muy complejo, lo voy a ilustrar con una situación análoga, pero en un espacio vectorial más cercano a nuestra intuición. Vamos a situarnos en el espacio vectorial de los vectores del plano, que tan solo tienen dos dimensiones, las del eje X y las del eje Y. En lugar de tener nuestro espacio vectorial de infinitas dimensiones, que es el de la función de onda, y nuestro operador hamiltoniano que lleva una derivada segunda parcial con respecto a las coordenadas, vamos a considerar tan solo un espacio vectorial de dos dimensiones, el de los vectores del plano, y vamos a considerar un operador definido con una matriz. Vamos a coger esta matriz, la matriz que tiene por columnas 2, 0 y 1, 3. Una matriz como esta opera sobre cualquier vector, por ejemplo por el menos 1, 1, del siguiente modo. Multiplicamos las matrices, como vemos ahí, quedándome al final el vector menos 1, 3. Este operador ha transformado el vector menos 1, 1 en el vector menos 1, 3.
Es decir, me lo ha cambiado de dirección, incluso de módulo. O sea, no se parece en nada. Del mismo modo, nuestro operador hamiltoniano va a cambiar la ecuación de onda cuando actúe sobre ella y se verá transformada en otra que no tendrá nada que ver con la original. Pero no nos asustemos, también sabemos que los operadores lineales sobre los espacios vectoriales a veces dejan direcciones inalteradas. Estas direcciones parecen ser estacionarias bajo la acción del operador. Hagamos actuar a nuestro operador sobre un vector, el C11. Si observamos aquí en estas operaciones que he realizado, al actuar obtenemos otro nuevo vector que es el D, que es el triple de C. Mantiene la dirección y el sentido. Lo único que hace es aumentarlo de módulo. Con lo cual, esa dirección definida por el vector 1, 1 es una dirección de simetría de nuestro operador. Se mantiene constante. ¿Habrá alguna más? Pues sí. Pero antes de nada, recordemos que cuando un vector cumple esta propiedad, es decir, que bajo la acción de un operador no cambia de dirección, solamente puede aumentar o disminuir su tamaño, es decir, ser escalado, se le llama autovector. Y el número en el que se escala, en este caso 3, porque nuestro vector se ha multiplicado por 3, se le llama autovalor. Bueno, pues este operador A que hemos elegido en este caso, que es el 2013, tiene otro autovector. Ese autovector es el 10, es decir, la dirección del eje X. El 10, si le aplicamos el operador, nos quedaría el vector 20, que es el doble del anterior. Luego me permanece fijo el eje X ante la acción de mi operador. Es una situación muy interesante. El operador P, que he llamado el 10, es un autovector de mi operador y 2 es el autovalor de dicho operador. Luego tenemos que este operador tiene dos direcciones que permanecen inalteradas bajo su acción. Podemos decir que nuestro operador tiene dos direcciones privilegiadas que se conservan bajo la acción de dicho operador. Eso básicamente es una ley de conservación y habrá algo que nos guste más en la física que una ley de conservación. Si pudiese realizar el mismo proceso con el hamiltoniano, que ya sabemos que representa la energía total del sistema, habría encontrado una ley de conservación de la energía para partículas representadas como ondas. Esto es un punto importante. Así que voy a realizar el mismo proceso con nuestro hamiltoniano en el espacio de las funciones de onda, que es un espacio vectorial de infinitas dimensiones. Así que cuando nuestro hamiltoniano actúe sobre la función de onda de una partícula, voy a encontrar las funciones de onda que se mantienen estacionarias bajo la acción del operador. Estaríamos encontrando las soluciones estables para un operador que tiene en cuenta la energía cinética y la potencial y dice cómo se mueve nuestro electrón. Así pues, tendríamos que encontrar las soluciones a una ecuación que se llama de autovalores, es decir, el operador hamiltoniano actuando sobre la función de onda me da un valor numérico que lo llamaré E, que lo llamaré energía porque el operador representa la energía multiplicado por la función de onda. Estas ecuaciones sí serían los autovalores de nuestro hamiltoniano y E serían los autovalores, como ocurría en el caso de los vectores de dos dimensiones. Sería como la representación de la conservación de la energía mecánica para nuestro electrón comportándose como una onda. La E sería la energía mecánica de la función de onda estable para esa situación física que estamos representando.
Así es como Schrödinger explicó las órbitas permitidas para el electrón en el modelo atómico de Bohr. A esta ecuación se le denomina ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Veamos un ejemplo. Vamos a considerar un electrón oscilando y vamos a resolver la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Es decir, vamos a encontrar las ecuaciones de onda y los valores de energía que son estables, es decir, que son o que están permitidos para esta situación. Para eso, en mi hamiltoniano, pues voy a colocar mi energía cinética y como energía potencial voy a colocar la que he puesto más arriba, que es la energía potencial elástica, que es 2pi por m por la frecuencia al cuadrado y por la elongación x al cuadrado. Bueno, pues la ecuación de Schrödinger me quedaría pues como menos h barra al cuadrado partido 2m, la derivada segunda de la función de onda con respecto a la x dos veces, más 2pi al cuadrado por m, por la frecuencia al cuadrado, por la elongación al cuadrado y por la longitud de onda al cuadrado, igual a la energía por sí al cuadrado. Bueno, esta es una ecuación en derivadas parciales que se puede resolver. Los resultados de esta ecuación os lo dejo aquí. La energía solo tendría unos autovalores, unos valores permitidos, que son n más un medio multiplicado por h por f. Donde n son valores que pueden ir desde 0 hasta los valores que se quieran. Son todos los valores permitidos de la energía. Si os dais cuenta, la diferencia entre niveles cuando n pasa de 0 a 1, a 2, a 3 es h por f, que es la energía de Planck. ¿De acuerdo? Estos niveles de energía están separados por h por f, que son cuantos de energía, que dependen de la frecuencia con la que oscila nuestro electrón. Aquí aparece la mecánica cuántica. Aquí aparecen los saltos cuánticos. Estos son los niveles permitidos. El electrón no va a poder tener energías que sean intermedias entre estos estados. Solo estos estados van a estar permitidos para un electrón. Bien, incluso es sorprendente y no lo vamos a detener mucho, pero incluso en el estado más bajo de energía, supuestamente en el cero absoluto de temperatura, la energía no es cero, me quedaría como un medio de h por f. Las funciones de onda que me van a definir cómo se comporta el electrón o cuál es la situación del electrón o qué ecuación de onda define al electrón como una onda, para cada uno de estos estados, pues os la dejo aquí, es una expresión un tanto compleja, depende de dos parámetros que he tenido que ajustar, a e y, y me quedaría que las funciones de onda para cada estado n, definido por un valor de n, 0, 1, 2, 3, es a partido por pi elevado a un cuarto, por 1 partido la raíz cuadrada de 2 elevado a n por n factorial, multiplicado por los polinomios de Hermite de grado n, para la i por e elevado a menos i cuadrado partido por 2, donde la constante a es 4pi cuadrado por la masa, por la frecuencia y partido por la constante de Planck, mientras que esa nueva coordenada i la he llamado raíz de a, el parámetro anterior, por x. Todo muy complicado de forma numérica, pero bueno, aquí os dejo las tres primeras funciones de onda, aquí las podéis ver. Definen al electrón en cada uno de los tres primeros estados de energía mientras se está oscilando alrededor de una posición de equilibrio. Las tenéis representadas ahí, os dejo un gráfico, la función de onda verde sería la del primer estado, el estado más bajo de energía. La roja sería la del segundo estado posible y la tercera, la morada, nos indicaría el tercer estado posible de nuestro electrón vibrando alrededor de una posición de equilibrio. Bueno, ya veis que al resolver la ecuación de Schrödinger independiente, lo que nos ha dado son los estados posibles del electrón mientras oscila. Y además hemos obtenido la hipótesis de Planck, es decir, que entre los niveles posibles hay una diferencia de h por f, que es la energía que se necesita para cambiar de estado. Luego, no
Cada estado es posible. Solo son posibles los estados estables bajo la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Ya hemos visto un ejemplo de los valores estables de la energía y de la función de onda del electrón oscilando o cualquier otra partícula tratada como una onda. Pero aún queda una cuestión importante por aclarar. Necesitamos una ecuación de cambio, porque lo que hemos visto es una ecuación de conservación. ¿Qué estados son posibles? ¿Qué estados son estables en una determinada situación para un electrón o para cualquier otra partícula cuando se comportan como una onda? Pero necesitamos, como he dicho, una ecuación de cambio. Necesitamos una evolución con el tiempo porque los sistemas no son estables, cambian en muchas situaciones y los electrones o cualquier otra partícula podrán cambiar entre estos estados posibles. Si se suministra energía a un oscilador, este cambiará de estado. Si se comunica energía a un electrón dentro de un átomo, pues cambiará de nivel energético, cambiará de órbita, igual que podrá bajar de órbita cuando emita energía y pierda energía. La cuestión es que está muy bien conocer cómo es el estado estable de un sistema, pero nos hace falta entender cómo cambia dicho estado. En la mecánica clásica, esta función la desempeñaba la segunda ley de Newton. Para una partícula de masa m, nos dice que la fuerza es el producto de su masa por su aceleración. Para encontrar algo equivalente, al describir la materia con funciones de onda, debemos introducir un nuevo operador. Vamos para ello a derivar la función de onda con respecto al tiempo, aplicando la regla de la cadena. Si cojo una función de onda genérica como a por e elevado a i por k por x menos omega por t, y la derivo con respecto al tiempo, recordar que al principio lo hice con respecto a la coordenada x, ahora lo hago con respecto al tiempo, pues ya sabéis que la función exponencial, su derivada es ella misma. Se va a quedar igual, pero aplicando la regla de la cadena, vamos a tener que bajar lo que multiplica a la t, que será ese i por s menos omega. Luego me va a quedar la derivada de la función de onda con respecto al tiempo, me va a quedar menos i por omega y por la función de onda. Al fin y al cabo, si lo dejo en función de la frecuencia, será menos i por 2 por pi por la frecuencia y por omega. Ahora lo que voy a hacer es multiplicar esta derivada por i por h barra. Al hacer eso, la i me quedará al cuadrado, que i al cuadrado es menos 1, con el otro menos se nos van los signos negativos, y me quedaría h barra, que es h partido por 2pi, por ese 2pi por f, se nos va el 2pi con el 2pi, total, que me quedaría que el operador i por h barra derivada de la función de onda con respecto al tiempo, al fin y al cabo es h por f por la función de onda. Al fin y al cabo, este operador es la energía de Planck para una determinada frecuencia f. Sería la energía que se emite o que se absorbe en un cambio de estado, que es lo que estamos intentando buscar. Luego sería el operador que representa el cambio de energía necesario para cambiar de un estado a otro, teniendo en cuenta que el hamiltoniano representa la energía total del sistema y este nuevo operador, la energía de cambio, podemos igualarlo para obtener la siguiente ecuación, que es el hamiltoniano aplicado a la función de onda, debe ser el cambio producido, es decir, el nuevo operador energía I por h barra por la derivada de la función con respecto al tiempo. Y esta es la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo. Esta ecuación nos describiría los cambios de estado de la materia entendida como una onda. Sería equivalente a la segunda ley de Newton que tanto buscábamos. Es la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo. Resumiendo, podemos decir que empezaron a aparecer fenómenos en los que la luz se comportaba tanto como una partícula como una onda. Planck encuentra que para explicar el espectro de emisión de los cuerpos calientes
es necesario suponer que la energía se emite y se absorbe de forma discontinua en paquetes de energía llamados cuantos y que son proporcionales a la frecuencia de la radiación emitida o absorbida. Einstein les dio entidad como partículas de luz, los fotones, y los utilizó en su teoría del efecto fotoeléctrico. Había nacido la mecánica cuántica. Se observó el espectro de los átomos que permite identificar a los elementos de la tabla periódica. Bohr hizo su modelo atómico en el que los electrones giraban alrededor de un núcleo con carga positiva solo en ciertas órbitas permitidas. Y eran los saltos entre estas órbitas permitidas las que producían las rayas en el espectro. Las órbitas del átomo estaban pues cuantizadas. De Broglie lanza la hipótesis de que el electrón, y por ende el resto de la materia, tiene comportamientos como partículas y como ondas. Tiene éxito explicando la cuantización de las órbitas electrónicas en el núcleo atómico como aquellas que tienen una longitud que es un múltiplo entero de la longitud de onda del electrón, de manera que sean ondas estacionarias. Schrödinger toma el testigo de Broglie y decide encontrar las ecuaciones que rigen el comportamiento de la materia cuando se representa como una onda. Aquí es donde se da cuenta que las funciones de onda pertenecen a un espacio vectorial. Y entonces encuentra operadores equivalentes a la energía total del sistema. Y busca las ecuaciones que permanecen estacionarias ante la acción de ese operador energía. Así logra encontrar las funciones de onda de los electrones alrededor del núcleo, así como sus energías permitidas, las que dejan al electrón de forma estable orbitando alrededor del núcleo. De esta manera explicó y dio coherencia al modelo atómico de Bohr. Esa fue su ecuación independiente del tiempo, y que viene a ser equivalente a la conservación de la energía mecánica en la física clásica. También explicó cómo evolucionan en el tiempo las ondas de materia al pasar de un estado a otro. Su ecuación dependiente del tiempo, que sería la equivalente a la segunda ley de Newton. A partir de aquí, la comunidad física se vio en la necesidad de establecer los principios de una nueva mecánica, la mecánica cuántica, pero esa es otra historia. No olvides suscribirte y darle al like para poder continuar explicando cuestiones interesantes y con fórmulas sobre la física.